Vamos con el país del si pasa, pasa, y por eso vamos a estar dialogando con Ricardo Pose. Buen día, Ricardo, ¿cómo estás? Buen día, Mónica. Buen día, compañeros de la radio y audiencia de la Semilla. Bastante bien por estos lares, con estos primeros fríos que por lo menos vienen llegando a la ciudad de Montevideo. Pensar que hace 2 semanas atrás, a esta hora, estábamos con casi 40 grados de sensación térmica y hoy Exactamente, tenemos apenas unos 20 grados. exactamente. El país del si pasa, pasa, Ricardo Pose. Sí, podríamos decir que bueno, un poco ha sido la tónica general de este gobierno, ¿no? Perdón, del gobierno que se acaba de ir. Sí. Todavía tengo que cambiar el chip este, de que estamos en un cambio de administración. Y nos referíamos al país del sí pasa y pasa porque fue un poco un método de gestión, pero también un método de funcionamiento político, porque en verdad, si uno hace un listado desde el inicio de la gestión de este gobierno hasta que culminó, muchas de las informaciones que salieron a la prensa estaban enmarcadas justamente por algunos acontecimientos que se venían realizando, que uno tiene la sospecha de que en realidad, si no hubieran tenido exposición pública y eso hubiera meritado algunas investigaciones, estos hechos, hubieran seguido ocurriendo. La duda es, una vez que se apagaron las cámaras de la televisión y un poco la opinión pública quedó satisfecha con algunas de las medidas que se tomaron, si estos hechos siguieron ocurriendo, pero además porque también estaba convalidado, Mónica, por otra lógica, que era la de, en realidad, si está ajustado a derecho, en realidad no debería haber grandes problemas. Sí. Porque ahí había una línea muy delgada en lo que tiene que ver en la cosa de la gestión pública, que por algo está prevista también en diferentes definiciones jurídicas, con el tema de, eso, ¿no? Si está ajustado a derecho, aunque pueda hacer ruido por una cuestión ética, capaz que no pasa nada y por lo tanto se seguía con esa lógica. Entonces, a partir de las declaraciones del secretario, ahora sí, actual de Presidencia, Alejandro Sánchez, que nosotros esperábamos con cierta, podríamos decir, expectativa, una vez culminado el proceso de transición, sí iba a haber auditoría, porque durante el proceso de transición nosotros contábamos con la información de que había muchos elementos delicados en lo que fueron problemas de gestión, algunos de ellos podríamos decir que hasta de apariencia delictiva, que no iban a ser tratados en la transición. Aspirábamos a que la transición no fuera un espacio de acuerdos, ¿no? Un poco de decir, bueno, nosotros entregamos todo esto, pero de esto que no se toque ni se revise nada. Entonces, de nuevo, las declaraciones del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, de alguna manera, traen un poco de tranquilidad, más allá de que ahora habrá que ver cuáles serán los resultados. Y si te parece, Mónica, Sí. para recordarle a la audiencia, vamos a de alguna manera delinear cuáles son los ministerios y los organismos que nosotros entendemos que debería haber una auditoría. Primero porque, ojo, yo sé que la auditoría en general tiende a hacer una revisión de la gestión de los recursos financieros y administrativos. No ingresa en el terreno de la gestión estrictamente, si se quiere decirle, política, pero el problema es que todo está muy relacionado. Entonces, esperemos a ver cuál es el marco de amplitud que puedan tener estas auditorías para que tampoco este es el otro riesgo, terminen siendo un saludo a la bandera, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, lo primero que quisiéramos poder transmitir es que la auditoría como necesidad es un derecho y un deber de los nuevos gobiernos, pero también de los gobiernos salientes que deberían haber dado cero de información en ese proceso de transición. Digo esto porque siempre Uruguay, que tiene esta característica del cambio de su gobierno cada 5 años, y cada gobierno que llega, además de pensar que está descubriendo América a lo Colón, también cunde en el gobierno que se retira que cualquier cosa que se le revise se convierte en una cacería de brujas, ¿no?
que vaya si en el gobierno que se acaba de retirar sí corrió ese método con la persecución de funcionarios que eran calificados, me refiero a la función pública, de frente amplistas, ¿no? Y allí hubo una serie, por ejemplo, de muchísimos contratos que no se renovaron, justamente porque, bueno, las condiciones que se medía era qué tanto era simpatizante, votante o fiel al Frente Amplio. Elemento, por ejemplo, que sucedió totalmente al revés ahora en ACE, donde cerca de 480 funcionarios fueron presupuestados. Sí. En una cuestión que ahí ameritaría una auditoría para ver si se cumplieron con los requisitos de presupuestación. Pero si querés vamos un poquito más para atrás en el tiempo. Y nos vamos a ir a la explosión de la pandemia del COVID en Uruguay. Sí. Recordarán ustedes que cuando explotó el COVID había un problema bastante grave, que era la situación de la gente en situación de calle. Para esa gente en situación de calle se empezó desde el MIDES a pensar en una serie de políticas públicas que pudieran dar una solución a eso. Lo primero que se había hablado era, primero, apostar al punitivismo policial. Y recuerdo que en su momento se manejó que la policía iba a estar levantando de las calles a la gente que estuviera instalada en ellas, instaladas en forma precaria o en las condiciones que fuera, para ser trasladados a lo que eran las inmensas instalaciones del Club Neptuno en la Ciudad Vieja. No sé si tú tienes idea, pero el Club Neptuno es uno de los clubes más antiguos, señeros de la ciudad, que dejó de funcionar y cuyas instalaciones son realmente enormes, ¿no? Sí. Y una primera idea era, bueno, que toda la gente que estuviera en situación de calle iba a ser recogida por la policía y de alguna manera amontonada allí. Cuando explota el COVID, ¿no? Eso queda un poco de lado, además de algunas críticas que hicieron algunas organizaciones de derechos humanos, a de alguna manera generar un gueto allí en el Club Neptuno, levantando sin ton ni son gente en situación de calle, pero la explosión del COVID desestimó esta medida, y allí apareció el alquiler de hoteles que podían brindar situaciones de refugio, ¿verdad? Hoteles que en general no estaban pasando por un buen momento económico y estaban en desuso, o no eran de los que tuvieran el mayor flujo de movimiento de inquilinos. Y entre esos hoteles, alquilados por el MIDES, apareció un hotel perteneciente al marido de la ex senadora Verónica Alonso, senadora del Partido Nacional. Sí. Si mal no recuerdo, incluso creo que candidata en alguna oportunidad a la presidencia en las internas del Partido Nacional. Algo que fue muy nombrado, recuerdo, en la pandemia. Exactamente, porque eso fue un escándalo mayúsculo, ¿no? Porque de alguna manera... Creo que uno de los primeros. Exactamente, fue el primero, un hotel que queda allí en la zona bien céntrica de Montevideo, en la calle Andes y 18 de Julio, a una cuadra de la Plaza Independencia. Y ese fue el primer escándalo, que luego, bueno, vino la parte más cruda de la pandemia, pero sucedieron algunas otras cuestiones más. Entonces, bueno, ¿de qué pasó con ese alquiler de esos hoteles? Algunos hoteles que incluso luego de que dejaron de cumplir su función, mejoraron sus condiciones, ¿no? Bueno, es interesante que algún auditor se tomara la molestia o auditora de viajar en el tiempo 5 años para atrás y ver cuál fue la firma de esos contratos, cuál fue lo que el MIDES ejecutó. Ya que estamos en el tema MIDES, sí, no podemos dejar de mencionar la situación que también tuvo que ver con la pandemia, que fue la generación de las ollas populares y la creación de este clúster de empresarios llamado Uruguay Adelante, que de alguna manera se le asignó la responsabilidad de administrar pero sobre todo de proveer de la alimentación a las ollas populares, por un lado con un primer elemento que fue la desorganización de la red de ollas y merenderos, pero que además, bueno, hasta hace poco esta organización que recibió algunas denuncias por mercadería que se recibía en mal estado y, por ejemplo, alguna mercadería que, por ejemplo, el famoso tema de aquellos pollos
que parecían palomas, Sí. por su tamaño. Bueno, esta organización desapareció de un día para el otro, ¿no? Fue en el correr del año pasado, pero un buen día dijo Uruguay adelante, no sigue más en esto. Allí no sabemos qué pasó. También sería bueno una auditoría que pudiera explicar cuál era la relación entre el Ministerio de Desarrollo Social y este clúster empresarial, porque bueno, acá es donde digo que está atado lo político a la gestión y a la administración, ¿no? En algún momento hubo una definición política de encargar a esta organización la distribución de alimentos y el reparto de alimentos. Esto además tuvo impacto porque esto en algún momento, como Uruguay Adelante básicamente se iba a hacer cargo de la red de ollas y merenderos en Montevideo, y en algunos locales del Instituto Nacional de Alimentación, también se resolvió que el Instituto Nacional de Alimentación pasara a cubrir lo que era el interior del país. Bueno, ahí también sería interesante ver cómo se gestionó eso, cómo funcionó y fundamentalmente cuáles fueron los rubros que se invirtieron, o esto, Mónica, también es por otro, o los rubros que no se invirtieron. También. ¿No? Porque aquí hay un tema de la ejecución de gasto, pero también está el tema de la no ejecución de gasto y qué pasó con ese dinero, si está en algún lugar guardado por allí. Pero, si quieres, para mí hay un conjunto de ministerios que merecen una lupa especial, pero si querés lo dejo un poquito más para el final y te digo los que son más específicos. Por ejemplo, ustedes están al tanto de las denuncias que nosotros hemos venido realizando sobre, en particular en el Ministerio de Defensa, sobre lo que es la Fundación Fernández Enciso del Hospital Militar y el servicio de cantinas militares en el Comando General del Ejército. Nosotros hicimos o publicamos algunas denuncias que se habían realizado sobre estas dos instituciones. En el caso particular de cantinas militares hubo una investigación interna que generó el pase a algún general responsable de la misma. En algún momento esa investigación tuvo dos derivaciones, una que fue solicitar el pase a la justicia ordinaria, más específicamente a la justicia penal, para determinar las responsabilidades que hay. En el otro, ¿te acordás que fue el famoso incidente de aquellos $10.000 sí, que se generaron en cantinas militares, que fueron a parar al Comando General del Ejército, y que la auditoría que se realizó comprobó que esa plata había sido utilizada para contratar los servicios de un estudio jurídico privado, sí, recordando que el Ministerio de Defensa tiene su propio estudio jurídico, pero con el agravante además que fue para la defensa de un exfuncionario militar integrante o que formó parte del terrorismo de Estado en este país. Es decir que, a pesar de la investigación interna, de la auditoría interna y del pase a la justicia, el servicio de cantinas militares siguió funcionando. Así que sería una buena cosa ahí que hubiera una auditoría que recordara... Empezar a rebuscar, a ver abajo del cajón qué fue lo que quedó guardado. Hasta el día de hoy no ha habido una auditoría, por ejemplo, en la Fundación Fernández Enciso del Hospital Militar, a pesar de las varias denuncias que allí hay, por lo cual también sería bueno poder refrescar qué es lo que estuvo pasando y qué es lo que está pasando, porque además en el cambio de autoridades, bueno, allí alguien debería entregar un balance de algo, pero alguien debería poder auditar justamente cómo se conformó ese balance y cuál fue las condiciones que tuvo para su elaboración. Otro de los ministerios, por ejemplo, que también ameritaría una auditoría es el que tiene que ver con el Ministerio de Vivienda. Uno podría pensar, lo primero que a uno se le puede venir a la cabeza es, bueno, ¿qué pasó luego de lo sucedido con la ex ministra Irene Moreira en cuanto a la adjudicación directa de viviendas? Pero allí también hubo una serie de denuncias sobre lo que fue el plan Juntos y la asignación de lugares de trabajo, de puestos de trabajo, como había pasado en OCE, que se usaba como clientelismo, ¿no? Sí, también. Se armaban cuadrillas de trabajo donde, bueno, los dirigentes o punteros, dirían en Argentina, de algunos dirigentes de miembros de la coalición republicana, bueno, habían integrado a algunos de sus militantes. Hay un tema más general, Mónica, que tiene que ver con el funcionamiento de las comisiones de género en todas las instituciones públicas, ¿verdad? Sí. En particular nosotros hemos trabajado sobre dos. Una es el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde nos habían llegado una serie de denuncias de acoso laboral, pero también de acoso sexual. Y lo mismo había sucedido en algunas unidades
bueno, casi todas las unidades de las Fuerzas Armadas. Y en realidad nuestras investigaciones o las denuncias que nosotros recibimos y nuestra investigación no coincidían con los números oficiales que nos fueron aportadas desde las comisiones de género, en particular de estas dos instituciones. Por lo cual uno podría tender a pensar, porque además se dio, por ejemplo, en una institución que en general siempre pasa de bajo perfil, pero que es el Instituto Nacional de Estadísticas, donde había denuncias de acoso laboral y sexual, y cuyas comisiones de género, bueno, parecían no haber estado acorde. O sea que también sería una buena cosa que hubiera una auditoría para poder valorar si estas comisiones de género, que por suerte se instalaron a lo largo y ancho de la función pública, están cumpliendo con su cometido, en un cometido que parecería no debería solamente descansar en las posibilidades económicas, pero que sí deberían poder ver en su gestión. Y luego, ahora sí, volviendo a lo que te decía, me parece que hay un paquete de ministerios e instituciones públicas que yo para sintetizar un poco las defino como el esquema astesiano, ¿no? Sí. Es decir, toda una serie de vínculos que quedaron expuestos a partir de lo que sucedió con la investigación con respecto al ex jefe de la seguridad personal del presidente Lacalle, pero que de alguna manera, con algunos colegas que hemos estado trabajando este tema, aquí por allí está el libro, por ejemplo, de Lucas Silva, que lo tiene claramente registrado, negro sobre blanco, hay una situación que tiene que ver con toda una red de funcionarios y de autoridades que permitieron este manejo de algunas cuestiones que tiene que luego derivaron en que Astesiano estaba al frente en nombre de Presidencia de la República, pero que en realidad, por un lado, demostraron que, Astesiano no trabajó solo en esto. Que la asociación para delinquir no era solo de una sola persona. Exactamente, primero porque si no, no sería asociación para delinquir. Pero que aparte, muchas de las personas que participaron de alguna forma de esa red, que quizás solamente pasaron a declarar por la justicia en el mejor de los casos, nosotros sospechamos que siguen allí. Y que en ese caso sería interesante poder generar auditorías. Por ejemplo, uno de los tantos casos resonados, pero voy a ir a los menos, ¿no? A los que cobraron menos exposición pública, porque son justamente los que corren riesgo de que se sigan produciendo algunos incidentes o que algunas situaciones. Por ejemplo, licitación de contratos de obra pública, en particular en dos obras que tenían que ver sobre la Ruta 9 y la Ruta 10, ¿no? Sí. Hacia el este del país. Bueno, sería bueno que una auditoría revisara todos esos contratos de obra, todos esos llamados de obra, a ver en qué condiciones fueron hechos los llamados, si es que se hicieron, y en los casos de que se realizaron las adjudicaciones directas, cómo y qué fue lo que pasó, ¿verdad? En realidad yo debo decir que para mi gusto, aquí un poco alejándome del esquema astesiano, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas habría que hacer una gran auditoría, sobre todo a partir de la gestión de Falero, porque recuerden ustedes que Falero, además de ser intendente de San José, pero antes de ser ministro de Transporte y Obras Públicas, en lugar de Luis Alberto Ojeda, él y su familia pertenecen a una importante empresa de transporte de carga. Que esto también tiene que ver con esto de si pasa en la gestión del gobierno, ¿no? Tal cual. No es el único, pero a uno le llamaba poderosamente la atención que estuviera al frente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas un empresario del transporte de carga. Claro. Así como en su momento llamó la atención que el director forestal del Ministerio de Ganadería fuera un importante empresario de la producción forestal. Con esto me refiero de si pasa, ¿no? Si nadie patea, si nadie dice nada, acá no pasó nada. Claro, y después lo otro es el argumento de decir, bueno, sí, que capaz que está de los dos lados del mostrador. Tengamos un poquito de confianza en que él va a saber separar cuando está de un lado y cuál es del otro, pero en el peor de los casos, si el hombre del otro lado del mostrador tiene la empresa en condiciones, paga sus impuestos y sus tributos, ¿cuál es el problema? Bueno, está todo bien, no pasaría nada. Bajo esa lógica ha pasado de todo. Después, bueno, nuevamente, yo no es que esté ensañado, pero recordarán ustedes todos los escándalos que sucedió con la empresa Sky, Sí. esta empresa que, por un lado, fue acusada de ser la que estaba detrás del espionaje pedido a los senadores Mario Vergara y Charles Carrera,
en todo lo que fue el incidente de la investigación o digamos, la ley que le otorgó a la empresa belga Gatón Nati este periodo de 60 años, pero además que tuvo que ver con la compra de armamento y equipamiento militar. El caso más notorio fue al famoso dron que se le quiso vender y el directorio estuvo a punto de comprar a la empresa UTE. Sí. Que allí, bueno, habría que hacer una auditoría más allá de que no haya salido la compra, porque alguien firmó Para que los documentos necesarios para que esa compra se efectuara, pero además que tiene que ver con toda una serie de compras realizadas a nivel de la Armada Nacional, que no solo compra carne por toneladas que excede su consumo, sino que además estuvo también imbuida en particular con esta empresa en la compra de equipamiento militar. Le hace equipamiento militar no solo militar específico del armamento, sino también lo que tiene que ver con el tema de uniformes, mochilas, en fin. Bueno, allí parecería que se hace más que necesario una auditoría. Después hay algunos elementos a partir del esquema astesiano que no parecen haber quedado del todo dilucidados, que tuvo que ver con la participación de funcionarios en las aduanas. Recordarán ustedes que hubieron dos situaciones donde Astesiano tuvo que participar a través de sus contactos. Eso generó, sí, es cierto, alguna remoción a nivel de algunas autoridades. Una fue una salida de Colonia hacia Buenos Aires, sí, pero otra fue también en la otra frontera sobre Brasil. Bueno, sería interesante poder tener una auditoría sobre cuál es el funcionamiento de esas aduanas en específico. En definitiva, y bueno, y un tema nada menor, que yo creo que ahí hay que poner una gran lupa, porque la sociedad debe saber que tiene que ver con la situación ocurrida dentro del Ministerio de Salud Pública, con el contrato firmado por el Ministerio de Salud Pública en la administración Daniel Salinas con el laboratorio Pfizer para las famosas vacunas contra el COVID, pero también con el famoso fondo COVID. ¿Qué pasó con ese famoso fondo COVID? Bueno, que nunca supimos qué pasó, qué fue lo que financió o dejó de financiar, cuánto fue que recaudó y de lo que se recaudó, qué fue lo que se ejecutó. Sería interesante también saber, por ejemplo, en el programa Uruguay Avanza, este programa de supuesta mejora y regularización de asentamientos irregulares, que entre otras cosas manoteó plata del Instituto Nacional de Colonización. Bueno, hasta el día de hoy, salvo haber algún cartelito y algunas obras, no sabemos muy bien qué fue lo que se llevó adelante. Y después, ahora que hemos venido hablando de los ministerios, hay algunas intendencias que no deberían zafar, más allá de que todavía estamos en tiempo de elecciones y luego de traspaso de mandos, de todas las intendencias que realizaron convenio con la famosa Fundación A Ganar. Esta fundación, que en el caso de Rocha realmente fue un escándalo, porque fíjate tú, primero que en las intendencias, por supuesto que de corte de gobierno nacionalista, sí, ¿no? La Fundación A Ganar ganó licitación, en realidad no ganó licitaciones, se le adjudicó directamente en la Intendencia de Paysandú, en la Intendencia de Maldonado, en la Intendencia de Rocha, y después había ganado algunas licitaciones aparentemente en algunas otras intendencias. Pero en el caso de Rocha fue escandaloso, Mónica, porque tú recordarás que nosotros en un momento lo denunciamos. Por ejemplo, no voy a dar el apellido es Martínez, pero la vicepresidenta de la Fundación A Ganar, hermana del secretario general de la Intendencia de Rocha en la administración Alejo Pierres, ambos dos hermanos del secretario o de uno de los secretarios personales del reunión de Luis Lacalle Pou, ¿no? Si eso no es nepotismo, llámelo como quiera. Pero esto sucedió en la Intendencia de Rocha, por dar solo uno de los ejemplos, ¿no? No es el único lugar de la administración pública donde familiares y parientes del expresidente de la República había casualmente aparecido con una empresa que ganaba algunas licitaciones. Por ejemplo, volviendo al Ministerio de Defensa, Administración Javier García, con bombos y platillos anunciando la ampliación del Siscombe para las unidades de transporte, tanto del Ministerio de Defensa como para las unidades ejecutivas de las Fuerzas Armadas.
¿no? Recordarán ustedes lo que es el SICOM, es este sistema de control vehicular que iba a permitir saber efectivamente si había un uso racional de la locomoción, tanto de los vehículos del Ministerio de Defensa y de sus distintas unidades ejecutoras como de las tres fuerzas. Bueno, primero que nunca más supimos qué pasó con eso, más allá de las fotos donde aparecen instalando en uno de los vehículos oficiales la famosa cajita negra, pero que tampoco supimos... No se llegó a saber si al final quedó habilitado, si eso estaba funcionando, nada, quedó ahí, o sea, para la foto. Pusimos vamos a decir, el rastreador y no se supo qué función cumplió. Bueno, primero que no sabemos si amplió el rastreador a todas las unidades como habían prometido, porque recordarán ustedes que uno de los escándalos constantes, una vez sí y otro no, es el robo de combustible en algunas unidades militares, con lo cual eso era una cosa bien interesante poder. Pero que además, la empresa que generaba o que colocaba el aparato rastreador, como tú llamás, bueno, de pura casualidad es un primo de Luis Lacalle Pou. Porque justo tenían una empresa que se dedica a eso. Eso es el si pasa, pasa, ¿no? Y además esta lógica media campechana del Uruguay, ¿no? De decir, bueno, entre contratar a una empresa que no sabemos quién es, y justo, fíjate vos, el primo del presidente, es un hombre conocido. Por favor, es como darle la changa al hijo de tu pariente. Exactamente, bueno. A eso nos referíamos un poco entonces con el Uruguay del si pasa, pasa, y de una gestión realmente con bastante opacidad por parte del gobierno que se va, con lo cual, bueno, nos parece que es de suyo que se pueda llevar adelante efectivamente estas auditorías. Y porque en realidad son muchísimos si pasa. La verdad que yo leí ayer el artículo de Caras y Caretas y se me había borrado así un poco de la memoria lo que estuvimos hablando un poco al comienzo de esto, ¿no? Todo lo que causó aquel alquiler en el hotel de Verónica Alonso, que después no se supo más de la vida de ella. Fue ahí el foco y después es como que, bueno, ya está, quedó por ahí. El caso Astesiano, ¿no? Que todavía sigue dando muchísimas vueltas, como que ahora se hizo una figura tan pública, ¿no? Que creo que tiene un programa de radio que voy a hablar, pero tampoco se habla. Entonces, de este otro lado, el gobierno de Yamandú Orsi realmente necesitaría empezar a pensar en que hay en varios lugares donde tiene que poner el foco y empezar con alguna auditoría. Exactamente, bueno, esa es un poco la apuesta, pero como en el medio hay todo un debate político, que es este tema dichoso de si llevar adelante una auditoría es una cacería de brujas. Cacería de brujas que además es un temor que tienen todos los funcionarios públicos que sobreviven a las distintas administraciones, ¿no? Sí. Porque en realidad también es cierto que algunos funcionarios públicos hacen de su rol una suerte de coto de poder, de pequeño espacio de poder, que le permite llevar adelante además algunas cuestiones que extralimitan su función como funcionario público, porque todavía, entre otras cosas, más allá de lo político partidario, me parece que falta una cultura en Uruguay que no se ha logrado instalar de ser servidor público, ¿no? Y que además de ser servidor público, de tener una buena actitud con respecto a las necesidades de los contribuyentes, también hay que hacer gala de algunas actitudes éticas y morales. Pero bueno, esperemos entonces qué es lo que va a pasar con estas famosas auditorías, qué resultados van a arrojar. Uno podría tener la inclinación a pensar que el otro también tiene que ver con esto del si pasa, pasa, ¿no? Sí. De que alguien en algún momento se tendrá que hacer responsable, ya no políticamente, pero por lo menos civil o penalmente, de algún mal manejo de la cosa pública, pero eso parecería ser como una utopía, pero por lo menos que la sociedad tenga derecho a saber, y sobre todo porque, en 5 años habrá que votar de vuelta y sería buena cosa recordar quiénes estuvieron al frente de determinadas instituciones y cuál fue el manejo y el uso que hicieron de la misma. Y no hacer al uruguaya perder un poco la memoria. Exacto. Ricardo Pose, como siempre, ha sido un gusto charlar contigo. Un gusto igualmente para todos, gracias por la participación en tu programa. No, gracias a ti.